Bien, entonces, con relación al tema del trabajo práctico y del texto para lo que veníamos diciendo, si no lo hago hoy lo haré mañana, pero lo van a tener cargado en nuestro campus y van a tener tiempo para entregarlo. En relación con eso y lo que recién manifestábamos, no se hagan problema que eso va a estar... lo vamos a resolver sin apuro, y si es necesario modificar las fechas, lo haremos, de manera tal de que en eso no tengan inconvenientes. Bien, la idea, nosotros vimos en el encuentro pasado, digamos, como lo que podrían ser el inicio de la presentación de las herramientas de comunicación externa, y básicamente dijimos que con un fin aclaratorio, con un fin de presentación, íbamos a dividir, o habíamos dividido las herramientas de comunicación externa básicamente en dos grandes campos. Aquello que significaba desde la empresa, desde la organización en la que estamos, vincularnos con los medios masivos de comunicación, y ahí establecimos una serie de herramientas, y vincularnos con lo que podíamos llamar el público de manera directa, la comunidad de manera directa, o lo que también en algunos trabajos de comunicación externa se llama, con el destinatario final de nuestro mensaje. Ustedes ya saben, porque lo hemos charlado y seguramente porque lo han visto en otras materias, que hay situaciones en las cuales, y esto es una tendencia que ha ido creciendo históricamente, la organización tiende a comunicarse, tiende a tratar de llegar con su mensaje no solamente a aquellas personas que son estrictamente consumidores, es decir, que demandan el bien o servicio que produce la organización, sino que el mensaje de la organización cada vez está más destinado en simultáneo, sin descuidar al consumidor y su fidelización. Esa es una palabra que se usa mucho en comunicación externa, es decir, el objeto de la organización es fidelizar a quien demanda nuestros bienes y servicios, es decir, hacerlo fiel, que no nos compre a la competencia, que se identifique con nosotros, pero también el mensaje de la comunicación externa está dirigido a la población en general, no solamente al grupo núcleo que nos demanda, sino a la población en general, tratando o procurando de crear imagen de la organización en esas personas. Entonces, de ahí esa situación teórica de que hace muchos años se diferenciaba muy nítidamente lo que era imagen de identidad. La identidad era para el público interno y para el consumidor, y la imagen era para el público en general, y iban por dos caminos distintos. La organización o enfocaba al público externo y procuraba mantenerlo como consumidor, o se dedicaba al público en general. Bueno, hoy por hoy, todos los manuales y todos, digamos, los expertos en comunicación externa, lo que nos enseñan es ambos públicos tienen que ser trabajados de la mano y al mismo tiempo por la organización. Es decir, de nada me sirve fidelizar lo que tengo si no busco ampliar el conocimiento de mi organización en el resto de la comunidad. Y de nada me sirve tener una muy buena imagen si la demanda de mi bien o servicio, la demanda de mi prestación, como también se suele decir, si la demanda de mi prestación no es consumida, comprada por lo que podríamos llamar consumidores, ¿sí? Desde esa perspectiva, esta idea de que el marketing tiene sus herramientas y su estructura, y la comunicación general tiene su herramienta y sus estructuras, en realidad se ha achicado muchísimo, y habrá herramientas de marketing muy bien definidas, no sé, por ejemplo, uno podría decir una promoción del 50%. Si ustedes siguen en las redes sociales, por ejemplo, hay muchas empresas que establecen puntualmente eso, grandes descuentos. Por ejemplo, en Argentina, la marca que lleva adelante Gola tiene eso, es decir, por redes sociales, enormes descuentos, generalmente asociados con algún tipo de financiación bancaria, pero al mismo tiempo, digamos, una política de comunicación con el universo en general, con la comunidad en general, que
esa promoción, no sé, el 2% de lo recaudado por esa promoción va a aplicar a tal lado, digamos, ¿no? Y enfatizan algo que en algún momento era como un punto en contra de esa marca, que es una marca extranjera, que es una marca, digamos, que solamente importa, no tiene estructura de distribución ni nada, simplemente contrata los canales y cada vez tiene menos puntos de venta en físicos, digamos. Cada vez tiene menos locales y cada vez es mayor la cantidad de venta por redes digitales. Bueno, esa situación es un poco, digamos, como la síntesis, la unión de ambas situaciones. Nosotros dividimos comunicación con los medios y comunicación con el público en general a un efecto de poder destrabar, de poder ir separando esas herramientas. El texto yo se los voy a subir cuando suba ahora el trabajo práctico. Dentro de la comunicación, ¿alguna pregunta o algo en relación a esto? ¿No? No, Ahora vengo profe. bien. Ok, bien. Dentro de lo que vamos a empezar a ver como redes sociales, uno podría decir como presentación del tema que hoy por hoy cualquier organización que pretenda consolidar cierta forma de funcionamiento, yendo a buscar más públicos, intentando llegar a más públicos, a más audiencia, sin asociar esto al tema de rating y medio de comunicación, el concepto audiencia en materia de redes es un concepto importante también. Aquel o aquella que nos visita, ¿sí? Que pasa por nuestra página, que pasa por nuestro posteo, que nos da un like en alguna red social tipo Instagram, bueno, esa audiencia, es decir, vio, consumió, estuvo en contacto con nuestra pauta, con nuestro mensaje. Esta idea de que no, digamos, si pensamos una organización con cierta posibilidad de desarrollarse en el tiempo, no podemos no pensar algún tipo de vinculación con comunicación en redes. Es decir, lo que antes parecía algo vinculado, y cuando digo antes estoy hablando de hace 5 años, 7 años, no estoy hablando de hace 40 cuando yo era chico, digamos. Lo que hasta hace unos años, y no muchos, parecía una situación dedicada o destinada a grandes empresas, hoy por hoy aplica, y tal vez este tema, por ejemplo, de la situación pandemia, lo hizo así, hubo, y hay literatura en los medios que ustedes pueden buscar, que pequeñas empresas que sobrevivieron y crecieron, o al menos sobrevivieron con, por ejemplo, el delivery, con la conexión con plataformas que brindan un servicio para llegar a otra gente. Eso, no sé si alguno tiene un conocido o ha estado vinculado con el tema, pero por ejemplo, muchos restaurantes tenían, cuando se iba abriendo de a tandas la situación del aislamiento y se pasó al distanciamiento, bueno, al menos con el delivery sobrevivimos porque cubrimos los gastos. Bueno, esa situación, digamos, era una manera de presentar, de decir, que si no hubieran tenido comunicación digital, acceso a las redes, comunicación por redes, tal vez no hubieran sobrevivido. Es decir, al menos las redes le permitieron seguir existiendo como organización. ¿Sí? Eso fue bastante común, había grandes notas en los medios y en distintos blogs, o incluso, por ejemplo, algunos diarios como Ámbito o como Clarín tienen digamos, suplementos de recursos humanos, en el caso de Clarín los domingos, en el caso de Ámbito son notas que salen en la semana, que daban cuenta de esta situación, digamos, cómo empresas, incluso pequeñas organizaciones de gente grande, tenían que adaptarse a esta nueva ecología mediática. ¿Sí? ¿Ustedes han visto algo de ese concepto de nueva ecología mediática? ¿Ustedes se acuerdan qué es?
¿no? Profe, tío, la verdad no me acuerdo, pero me acuerdo del término. Ok. A ver, tiene que ver un poco con esta situación de lo que decíamos recién. Este concepto de convergencia, que hoy por hoy, dentro de las herramientas y de la política de comunicación externa en las organizaciones, convergen necesariamente herramientas más tradicionales, herramientas más clásicas, con herramientas más digitales, más novedosas, más nuevas. Esta situación, para decirlo rápido y mal, de lo viejo y lo nuevo coexistiendo, ¿sí?, es lo que define o lo que fundamenta esa idea de convergencia. Bien, esa convergencia entre las viejas formas de comunicar de la organización o de la empresa y las nuevas formas de comunicar, ¿sí?, nos llevan a ese concepto, al de nueva ecología mediática, es decir, lo tradicional, ¿sí?, y lo nuevo, lo digital, coexisten, conviven en un ecosistema en el cual uno no puede matar al otro porque ambos se necesitan. Como una especie de vieja idea de la biología, digamos. ¿Vieron que el ecosistema, digamos, trabaja como para mantenerse en equilibrio? Bueno, más o menos esa idea aplicada a las redes. Es decir, quien pretenda decir que va a hacer comunicación externa orientada el 100% a redes, o quien pretenda decir que va a seguir manejando la comunicación externa de la empresa en el formato tradicional, más asociado con lo que vimos en nuestro encuentro anterior, de hace como 3 semanas, con esas herramientas, bueno, ninguna de esas dos cosas es válida, es cierto. Ambos formatos van a tener que coexistir, que convivir, que adaptarse y por lo tanto modificarse, que adaptarse y por lo tanto modificarse en función de la relación con el otro formato. De ahí viene esa idea de nueva ecología de medios. Hace muchos años atrás se estudiaba, ahora sí, ya hace 40 años atrás, se estudiaba a partir de un interesante libro de un autor que se llamaba Marshall McLuhan. El libro se llamaba La aldea global. Dicen algunos que es el primero que escribe sobre lo que después vamos a llamar globalización en términos de comunicación. En ese libro, Marshall McLuhan habla o tiene una frase que él dice: el medio es el mensaje, como tratando de evidenciar que el medio es entendido como la plena expresión de lo que la persona quiere comunicar, ¿sí? Es decir, si el medio es el mensaje, lo relevante para llevar el mensaje es el medio, es la forma, es la herramienta. Bueno, ese concepto es de la década del 60, no me acuerdo de qué año hizo el libro, pero 1960 y algo. Ese concepto del medio es el mensaje, es un concepto que para algunos es reafirmado por este tema de las redes sociales. Es decir, la red social define el formato, el contenido, la imagen, la duración de cómo vamos a producir el mensaje. Es decir, no es lo mismo pensar un mensaje para Facebook que pensar un mensaje para Instagram. No es lo mismo, ustedes piénsense desde el punto de vista individual, preparar un currículum para una red general que para una red experta en nuestra disciplina. Es decir, vieron que hay varias páginas en las cuales uno puede subir su currículum y vincularse, ¿sí? No sé si lo han hecho. ¿No tienen perfiles en páginas de empleo? Es interesante. Sí, en LinkedIn. Es interesante, sí. Es interesante. Entonces, la idea de este ecosistema de medios, es que los flujos
los mensajes, los ida y vuelta de información, de publicidad, de una campaña de venta, de lo que sea, digamos, no lo vamos a limitar a algo estrictamente de mercado, de compra-venta. Ese flujo no solamente atraviesa distintas características, sino que también atraviesa distintas redes. Es decir, la organización prepara un discurso, un mensaje, una comunicación digital, y la tiene que preparar pensando en llegar a distintos públicos, porque hay una serie de estudios que perfilan qué tipo de audiencias, qué tipo de vistas, de visitas, tienen cada una de esas redes. No sé, para decirles el más tradicional y que normalmente no entra. Instagram es una red normalmente asociada a personas de hasta 45 años. Eso no quiere decir que no haya Instagram siendo usados, publicados, con posteos, con interacciones de más de 45 años. Pero bueno, es como una regla que tiene que ver con estudios de mercado que nos da cierta tipología. Bueno, los mensajes en Instagram tienen que ser rápidos, tienen que ser de mucha imagen fuerte, tienen que ser provocadores, porque se supone que son valores que hasta esa edad la gente valora, siente como válido, se siente identificado. Desde esa perspectiva, la evolución de las herramientas tecnológicas es uno de los condicionantes más fuertes de cómo debemos pensar la comunicación en redes en nuestra organización. Es decir, esta idea del medio es el mensaje, que yo les digo, tenía que ver con la aparición de los medios, de lo que llamábamos medios masivos de comunicación en aquel momento, para muchos teóricos ha reforzado esa premisa, esa característica, y hoy por hoy prácticamente lo que nos define el contenido de nuestro mensaje, la estructura de nuestro mensaje, es el tipo de red a la que queremos llegar. Porque definido el tipo de red a la que queremos llegar, nos acerca, nos define un tipo de público objetivo que tenemos más posibilidades de llegar. El concepto de público objetivo, si lo tuviesen que definir, ¿lo han visto en algún lado? Sí, profe, lo vimos en Sí. publicidad. Ok. En marketing. Bien, ok. Ese es un concepto que en comunicación externa también se usa o se plantea bastante. Como para ir cerrando, esta modificación, este paso del esquema de la comunicación tradicional, más vinculada con el contenido de lo que vimos en nuestra presentación de nuestro último Zoom, con esta, digamos, realidad de la comunicación por redes sociales, nos acerca o nos vincula a un concepto que excede nuestra materia, pero que es interesante que ustedes lo vayan teniendo, que es el del cambio cultural en materia de comunicación. Es decir, estamos formando o estamos obligando, es discutible el verbo que usamos, nuevas personas en cuanto a cómo crear una representación, cómo hacer llegar con un mensaje. Es decir, la comunicación en redes va de la mano de un reperfilamiento en la forma de vincularse culturalmente a partir de nuevos formatos que se transforman en nuevos valores. ¿Vieron? No, eso es muy largo, resumímelo. Bueno, muchos dicen, bueno, o los chicos en el colegio secundario, digamos, ¿no? Es decir, hay estudios que, por ejemplo, leer historia del manual es prácticamente imposible ya para un chico o chica de 15 años. En cambio, la misma historia relatada con imágenes en YouTube es vista perfectamente. O sea, no podemos leer, y está demostrado, no podemos leer a los 15 años 10 hojas seguidas, 10 carillas seguidas de historia, pero sí podemos leer, digamos, podemos escuchar la lectura de esas hojas con mezcla de imágenes en YouTube. Bien,
eso implica, digamos, un reformulamiento cultural de los vínculos que desarrollamos. Es decir, en ese caso, bueno, ¿cómo aprenden nuestros jóvenes? ¿Cómo aprende el futuro del país? Bueno, eso excede a nuestra materia, excede a la comunicación digital, excede al hipertexto como característica de la comunicación digital, pero también es un tema que aparece planteado colectivamente. O sea, la comunicación digital tiene un interés colectivo que va más allá de el posteo, las redes, la herramienta, sino que tiene un efecto colectivo mucho más importante que apenas se va vislumbrando. Vamos a hablar específicamente de alguna de las redes más importantes, si uno pensando en lo que podría ser una pequeña y mediana empresa, es decir, bueno, qué tipo de redes o qué características tienen esas redes para una pequeña y mediana empresa, si, por ejemplo, tenemos que ir laboralmente con una propuesta de instalar ese pequeño negocio, ese pequeño comercio, esa pequeña empresita de alguno de los pueblos o de las pequeñas ciudades donde estamos, en redes. Pero eso lo haremos a partir de la semana que viene y de entregado el trabajo que les voy a subir, el que estaba prometido desde hace 2 semanas. ¿Alguna duda o alguna pregunta de esto que vimos? No, profe, yo no. No, profe, No, yo- no. Por ahora bien. Ok, bien. Bueno, lo voy a subir al campus, el tema del video y del encuentro anterior, y les voy a subir la actividad con tiempo para que la hagan, no con entrega para el próximo lunes, sino será para el otro jueves, digamos, o sea, 10 días de corrido, así pueden pasar esta etapa de los parciales y eso, y después dedicarse al trabajo, y de alguna manera recuperaremos lo que habíamos perdido sin ningún inconveniente. Ese trabajo va con nota. Si no Bien, tenemos gracias. dudas, ok. Nos encontramos por el campus, y si no, nos vemos el próximo lunes. Dale, gracias. Ah, sí. Gracias. Dale, Nos profe, vemos el buenísimo. próximo lunes. Nos vemos.